Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Voces Subversivas. Vamos a seguir con la increíble y triste historia de la cándida Heréndira de su abuela desalmada, que justamente el capítulo que vamos a leer hoy se titula de la misma forma. Así que empecemos. Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de amargaza lunar, extraviada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riegos de aquella naturaleza desatinada, y apenas si notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavos reales, repetidos mosaicos y purieles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad, con una parsimonía que tenía algo de rigor sagrado. Le hacía abluciones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor, y ésta se quedaba pegadas a la espalda suculentas, en los cabellos metálicos disueltos, en el hombro potente tatuado sin piedad con un escarmio de marineros. Anoche soñé que estaba esperando una carta, dijo la abuela. Heréndira, que nunca hablaba si no era por motivos ineludibles, preguntó: ¿qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias, dijo Heréndira, pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta, o con un báculo que parecía de obispo. Pero aún en sus diligencias más difíciles, se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba compuesta con un criterio excesivo y un poco de mente como toda la casa. Heréndira necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello hebra por hebra, se lo perfumó y se lo peinó. Le puso un vestido de flores ecuatoriales. Le empolvó la cara con harina de talco. Le pintó los labios de carmín, las mejillas con colorante, los párpados con almizclel y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando lo tuvo emperifollada, como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono, y la dejó escuchando los discos fugaces del segrámofo de bocina. Mientras la abuela navegaba por las sienas del pasado, Heréndira se ocupó de barrer la casa, que era oscura y abigarrada, con muebles frenéticos y estatuas de Césares inventados, arañas de lágrimas y ángeles de albatros, y un piano con barniz de oro y numerosos relojes de formas y medidas imprescindibles. Tenía en el patio una cisterna para almacenar durante muchos años el agua llevada a lomo de indio desde manantiales remotos, y en una argolla de la cisterna había un avestruz raquítico, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al tormento de aquel clima malvado. Estaba lejos de todo, en el alma del desierto, y junto a una ranchería de calles miserables y ardientes, donde los chivos se suicidaban de desolación cuando soplaba el viento de la desgracia. Aquel refugio incomprensible había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadis, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadis, y que fue el padre de Heréndira. Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en la lengua de indios era que Amadis, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de Antillas, donde mató a un hombre a cuchilladas y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los Amadises murieron, uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer enterró los cadáveres en el patio, despachó a los 14 sirvientas descalzas y siguió aposentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva, gracias al sacrificio de la nieta bastarda que había criado desde el nacimiento. Solo para dar cuerda y concertar a los relojes, Heréndira necesitaba 6 horas. El día en que empezó su desgracia no tuvo que hacerlo,
pues los relojes tenían una cuerda hasta la mañana siguiente, pero en cambio debió bañar y sobrevestir a la abuela, fregar los pisos, cocinar el almuerzo y bruñir la cristalería. Hacia las 11, cuando le cambió el agua al cubo de avestruz y regó los hierbajos desérticos de las tumbas contiguas de los Amádices, tuvo que contrariar el coraje del viento que se había vuelto insoportable, pero no sintió el mal presagio de que aquel fuera el viento de su desgracia. A las 12, estaba puliendo las últimas copas de champaña, cuando percibió un olor de caldo tierno, y tuvo que hacer un milagro para llegar corriendo hasta la cocina sin dejar a su paso un desastre de vidrios de Venecia. Apenas si alcanzó a quitar la olla que empezaba a derramarse en la orilla, y luego puso al fuego un guiso que ya tenía preparado, y aprovechó la ocasión para sentarse a descansar en un banco de la cocina. Cerró los ojos, los abrió después con una expresión sin cansancio, y empezó a echar la sopa en la sopera. Trabajaba dormida. La abuela se había sentado sola en el extremo de una mesa de banquete, con candelabros de plata y servicio para 12 personas. Hizo sonar la campanilla y casi al instante acudió Heréndira con la sopera humeante. En el momento en que le servía la sopa, la abuela advirtió sus modales de sonámbula y le pasó la mano frente a los ojos como limpiando un cristal invisible. La niña no vio la mano. La abuela la siguió con la mirada y cuando Heréndira le dio la espalda para volver a la cocina le gritó: «¡Heréndira!». Despertada de golpe, la niña dejó caer la sopera en la alfombra. «No es nada, hija», le dijo la abuela con una ternura cierta. «Te volviste a dormir caminando». «Es la costumbre del cuerpo», se excusó Heréndira. Recogió la sopera, todavía aturdida por el sueño, y trató de limpiar la mancha de la alfombra. «Déjala así», la disuadió la abuela. Esta tarde la lavas». De modo que además de los oficios naturales de la tarde, Heréndira tuvo que lavar la alfombra del comedor, y aprovechó que estaba en el fregadero para lavar también la ropa del lunes, mientras el viento daba vueltas alrededor de la casa buscando un hueco para meterse. Tuvo tanto que hacer que la noche se le vio encima sin que nadie se diera cuenta, y cuando repuso la alfombra del comedor era la hora de acostarse. La abuela había chapuceado el piano toda la tarde, cantando en falsete para sí misma las canciones de su época, y aún le quedaban en los párpados los lamparones del almizcle con lágrimas. Pero cuando se tendió en la cama con el camisón de muselina, se había restablecido de la amargura de los buenos recuerdos. «Aprovechó mañana para lavar la alfombra de la sala», le dijo a Heréndira, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. «Sí, abuela», contestó la niña. Cogió un abanico de plumas y empezó a abanicar a la matrona implacable, que le recitaba el código del orden nocturno mientras se hundía en el sueño. «Plancha toda la ropa antes de acostarte, para que duermas con la conciencia tranquila». «Sí, abuela». «Revisa bien los roperos, que en las noches del viento también más hambre las polillas». «Sí, abuela». «Con el tiempo que se sobresacas las flores al patio, para que respiren». «Sí, abuela». «Le pone su alimento al avestruz». Se había dormido, pero siguió dando órdenes, pues de ella había heredado la nieta la virtud de continuar viviendo en el sueño. Heréndira salió del cuarto sin hacer ruido e hizo los últimos oficios de la noche, contestando siempre a los mandatos de la abuela dormida. «Le das de beber a las tumbas». «Sí, abuela». «Antes de acostarte, fíjate que todo quede en perfecto orden, pues las cosas sufren mucho cuando se las ponen a dormir en su puesto». «Sí, abuela». «Y si vienen los amadieses, avísales que no entren», dijo la abuela, «que las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos». Heréndira no le contestó más, pues sabía que empezaba a extraviarse en el delirio, pero no se saltó una orden. Cuando acabó de revisar las fallebas de las ventanas y apagó las últimas luces, cogió un candelabro del comedor y fue alumbrando el paso hasta su dormitorio, mientras las pausas del viento se llenaban con la respiración apacible y enorme de la abuela dormida. Su cuarto era también lujoso, aunque no tanto como el de la abuela, y estaba atiborrado de muñecas de trapo y los animales de cuerda de su infancia reciente. Vencida por los oficios bárbaros de la jornada, Heréndira no tuvo ánimos para desvestirse, sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después del viento de su desgracia, se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo,
indios en su mayoría, trataba de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado del avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira, sentada entre las dos tumbas de los Amides, había terminado de llorar, cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros. Miró a la nieta con una lástima sincera. «Mi pobre niña», suspiró, «no te alcanzará la vida para pagarme este percance». Empezó a pagárselo ese mismo día, bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó con el tendero del pueblo, un viudo escuálido y prematuro que era muy conocido en el desierto porque pagaba a buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Heréndira con una austeridad científica. Consideró la fuerza de sus muslos, el tamaño de sus senos, el diámetro de sus caderas. No dijo una palabra mientras no tuvo un cálculo de su valor. «Todavía está muy biche», dijo entonces. Después la hizo subir en una balanza para probar con cifras su dictamen. Heréndira pesaba 42 kilos. «No vale más de 100 pesos», dijo el viudo. La abuela se escandalizó. «¿100 pesos por una criatura completamente nueva?», casi gritó. «No, hombre, no es mucho faltarle respeto a la virtud. Hasta 150, dijo el viudo. «La niña me ha hecho un daño de más de 1.000.000 de pesos», dijo la abuela. «A este paso le harían falta como 200 años para pagarme». «Por fortuna», dijo la abuela. Dijo el viudo, «lo único bueno que tiene es la edad». La tormenta amenazaba con desquiciar la casa y había tantas goteras en el techo que casi llovía adentro como afuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. «Subía siquiera hasta 300, dijo. 250. Al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas que comer. La abuela le indicó entonces a Heréndira que fuera con el viudo y éste la condujo de la mano hacia la trastienda, como si la llevara para la escuela. «Aquí te espero», dijo la abuela. «Sí, abuela», dijo Heréndira. La trastienda era una especie de cobertizo con 4 pilares de ladrillos, un techo de palmas podridas y una barda de adobe en 1 metro de altura por donde se metían en la casa los disturbios de la intemperie. Puestas en el borde de adobes había macetas de cactus y otras plantas de aridez. Colgada entre 2 pilares, agitándose como la vela suelta de un balandro del algarate, había una hamaca sin color. Por encima del silbido de la tormenta y los ramalazos del agua se oían gritos lejanos, aullidos de animales remotos, voces de naufragio. Cuando Heréndira y el viudo entraron en el cobertizo, tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia que los dejó ensopados. Sus voces no se oían y sus movimientos se habían vuelto distintos por el fragor de la borrasca. A la primera tentativa del viudo, Heréndira gritó algo inaludible y trató de escapar. El viudo le contestó sin voz, le torció el brazo por la muñeca y la arrastró hacia la hamaca. Ella le resistió con un arañazo en la cara y volvió a gritar en silencio, y él le respondió con una bofetada solemne que la levantó del suelo y la hizo flotar un instante en el aire, con el largo cabello de medusa ondulado en el vacío. La abrazó por la cintura antes de que volviera a pisar la tierra. La derribó dentro de la hamaca con un golpe brutal y la inmovilizó con las rodillas. Heréndira sucumbió entonces al terror. Perdió el sentido y se quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando por el aire de la tormenta, mientras el viudo la desnudaba desgarrándole la ropa con zarpos despaciados, como arrancándole hierba, desbaratándosela en largas tiras de colores que ondulaban como serpentinas y se iban con el viento. Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Heréndira, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rubros del contrabando. Hicieron el viaje en la plataforma descubierta entre bultos de arroz y latas de manteca, y los saldos del incendio, la cabecera de cama virreinal, un ángel de guerra, trono chamuscado y otras checheres inservibles. En un baúl con 2 cruces pintadas a brocha gorda, se llevaron los huesos de los amideses. La abuela se protegía del sol eterno con un paraguas descosido y respiraba mal por la tortura del sudor y el polvo, pero aún en aquel estado de infortunio conservaba el dominio de su dignidad. Detrás de la pila de latas y sacos de arroz, Heréndira pagó el viaje y el transporte de los muebles, haciendo amores de 20 pesos con el carguero del camión. Al principio,
Su sistema de defensa fue el mismo con el que se había opuesto a la agresión del viudo, pero el método del carguero fue distinto. Lento y sabio, terminó por amansarla con la ternura, de modo que cuando llegaron al primer pueblo, al cabo de una jornada mortal, Heréndira y el carguero se reposaban del buen amor detrás del parapeto de la carga. El conductor del camión le gritaba a la abuela: «De aquí en adelante ya todo es mundo». La abuela observó con incredulidad las calles miserables y solitarias de un pueblo un poco más grande, pero tan triste como de lo que había abandonado. «No se nota», dijo. «Es territorio de misiones», dijo el conductor. «A mí no me interesa la caridad sino el contrabando», dijo la abuela. Pendiente del diálogo detrás de la carga, Heréndira hurgaba con el dedo un saco de arroz. De pronto encontró un hilo, tiró de él y sacó un collar lleno de perlas legítimas. Lo contempló asustada, teniéndola entre los dedos como una culebra muerta, mientras el conductor le replicaba a la abuela: «No sueñe despierta, señora, los contrabandistas no existen». «¿Cómo no?», dijo la abuela, «dígamelo a mí». «Búsquelos y verá», se burló el conductor de buen humor. «Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve». El carguero se dio cuenta de que Heréndira había sacado el collar. Se apresuró a quitárselo y lo metió otra vez en el saco de arroz. La abuela, que había decidido quedarse a pesar de la pobreza del pueblo, llamó entonces a la nieta para que le ayudara a bajar del camión. Heréndira se despidió del carguero con un beso apresurado pero espontáneo y cierto. La abuela esperó sentada en el trono, en medio de la calle, hasta que acabaron de bajar la carga. Lo último fue el baúl con los restos de los amides. «Esto pesa como un muerto», rió el conductor. «Son dos», dijo la abuela, «así que trátemelos con el debido respeto». «Apuesto que son estatuas de marfil», rió el conductor. Puso el baúl con los huesos de cualquier modo entre los muebles chamuscados y extendió la mano abierta frente a la abuela. «50 pesos», dijo. La abuela señaló al carguero. «Ya su esclavo se pagó por la derecha». El conductor miró sorprendido al ayudante y este le hizo una señal afirmativa. Volvió a la cabina del camión, donde viajaba una mujer entulada con un niño de brazos que lloraba de calor. El carguero, muy seguro de sí mismo, le dijo entonces a la abuela: «Heréndira se va conmigo. Si usted no ordena otra cosa, es con buenas intenciones». La niña intervino asustada. «Yo no he dicho nada». «Lo digo yo, que fui el de la idea», dijo el carguero. La abuela lo examinó de cuerpo entero, sin disminuirlo, sino tratando de calcular el verdadero tamaño de sus agallas. «Por mí no hay inconveniente», le dijo, «si me pagas lo que perdí por su descuido. Son 872.315 pesos, menos 420 que ya me ha pagado, o sea 871.895. El camión arrancó. «Créame que le daría ese monto de plata si lo tuviera», dijo con seriedad el carguero. «La niña lo vale». A la abuela le sentó bien la decisión del muchacho. «Pues vuelve cuando lo tengas», dijo, le replicó con un tono simpático. «Por ahora vete, que si volvemos a sacar las cuentas, todavía me estás debiendo 10 pesos». El carguero saltó en la plataforma del camión que se alejaba desde allí, le dijo adiós a Heréndira con la mano, pero ella estaba todavía tan asustada que no le correspondió. En el mismo solar baldío donde les dejó el camión, Heréndira y la abuela improvisaron un tenderete para vivir, con láminas de zinc y restos de alfombras asiáticas. Pusieron 2 esteras en el suelo y durmieron tan bien como en la mansión, hasta que el sol abrió huecos en el techo y les ardió en la cara. Al contrario de siempre, fue la abuela quien se ocupó aquella mañana de arreglar a Heréndira. Le pintó la cara con un estilo de belleza sepulcral que había estado de moda en su juventud, y la remató con unas pestañas postizas y un lazo de organza que parecía una mariposa en la cabeza. «Te ves horrorosa», admitió, «pero así es mejor. Los hombres son muy brutos en asunto de mujeres». Ambas reconocieron, mucho antes de verlas, los pasos de 2 mulas en la yesca del desierto. A un orden de la abuela, Heréndira se acostó en el petate, como lo había hecho una aprendiza de teatro en el momento en que iba a abrirse el telón. Apoyada en el báculo episcopal, la abuela abandonó el tenderete y se sentó en el trono a esperar el paso de las mulas. Se acercaba el hombre del correo. No tenía más de 20 años, aunque estaba envejecido por el oficio, y llevaba un vestido de caqui, polainas, casco de corcho y una pistola de militar en el cinturón de cartucheras. Montaba una buena mula y llevaba otra de cabestro, menos entera, sobre la cual se amontonaban los sacos de lienzo del correo.
Al pasar frente a la abuela, la saludó con la mano y siguió de largo, pero ella le hizo una señal para que echara una mirada dentro del tenderete. El hombre se detuvo y vio a Heréndira acostada en la estera con sus afeites, posturas y un traje de cenefas moradas. ¿Te gusta?, preguntó la abuela. El hombre del correo no comprendió hasta entonces lo que estaban proponiendo. En ayunas no está mal, sonrió. 50 pesos, dijo la abuela. Hombre, lo tendrá de oro, dijo él. Eso es lo que me cuesta la comida de un mes. No seas estreñido, dijo la abuela. El correo aéreo tiene mejor sueldo que un cura. Yo soy el correo nacional, dijo el hombre. El correo aéreo es ese que anda en un camioncito. De todos modos, el amor es tan importante como la comida, dijo la abuela, pero no alimenta. La abuela comprendió que un hombre que vivía de las esperanzas ajenas le sobraba demasiado tiempo para regatear. ¿Cuánto tienes?, le preguntó. El correo desmontó, sacó de bolsillo unos billetes masticados y se los mostró a la abuela. Ella los cogió todos juntos con una mano rapaz como si fuera una pelota. Te lo rebajo, dijo, pero con una condición. Haces correr la voz por todas partes. Hasta el otro lado del mundo, dijo el hombre de correo. Para eso sirvo. Heréndira, que no había podido parpadear, se quitó entonces las pestañas postizas y se hizo a un lado en la estera para dejarle espacio al novio casual. Tan pronto como él entró en el tenderete, la abuela cerró la entrada con un cinturón enérgico en la cortina corrediza. Fue un trato eficaz. Cautivados por las voces del correo, vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de Heréndira. Detrás de los hombres vinieron mesas de lotería y puestos de comida, y detrás de todos vino un fotógrafo en bicicleta que instaló frente al campamento una cámara de caballete con manga de luto y un telón de fondo con un lago de cisnes inválidos. La abuela, abanicándose en el trono, parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden en que la fila de los clientes que esperaba su turno, y la exactitud del dinero que pagaban por adelantado para entrar con Heréndira. Al principio, había sido tan severa que hasta llegó a rechazar a un buen cliente porque le hicieron falta 5 pesos, pero con el paso de los meses fue asimilando las lecciones de la realidad y terminó por admitir que completaran el pago con medallas de santos, reliquias de familia, anillos matrimoniales y todo cuanto fuera capaz de demostrar, mordiéndolo que era de buena ley aunque no brillara. Al cabo de una larga estancia en aquel primer pueblo, la abuela tuvo suficiente dinero para comprar un burro y se internó en el desierto en busca de otros lugares más propicios para cobrarse la deuda. Viajaba en unas agarillas que había improvisado sobre el burro y se protegía del sol inmóvil con el paraguas desvarillado que Heréndira sostenía sobre su cabeza. Detrás de ellas caminaban 4 indios de carga con los pedazos del campamento, los petates de dormir, el trono restaurado, el ángel de albatros y el baúl con el resto de los amadíes. El fotógrafo perseguía la caravana en su bicicleta, pero sin darle alcance, como si fuera para otra fiesta. Habían transcurrido 6 meses desde el incendio, cuando la abuela pudo tener una visión entera del negocio. Si las cosas siguen así, le dijo Heréndira, me habrás pagado la deuda dentro de 8 años, 7 meses y 11 días. Volvió a repasar los cálculos con los ojos cerrados, rumiando los granos que sacaban de su faltriquera de la careta, donde tenía también el dinero, y precisó: claro, que todo eso es sin contar el sueldo y la comida de los indios y otros gastos menores. Heréndira, que caminaba al paso del burro agobiada por el calor y el polvo, no hizo ningún reproche a las cuentas de la abuela, pero tuvo que reprimirse para no llorar. Tengo vidrio molido en los huesos, dijo. Trata de dormir. Sí, abuela. Cerró los ojos y respiró a fondo una bocanada de aire abrasante y siguió caminando dormida. Una camioneta cargada de jaulas apareció espantando chivos entre la polvorera del horizonte y el alboroto de los pájaros. Fue un chorro de agua fresca en el sopor dominical de San Miguel del Desierto. Al volante iba un corpulento granjero holandés, con el pellejo astillado por la intemperie y unos bigotes color de ardilla que había heredado de algún bisabuelo. Su hijo, Ulises, que viajaba en el otro asiento, era un adolescente dorado de ojos marítimos y solitarios, y con la identidad de un ángel furtivo. Al holandés le llamó la atención una tienda de campaña frente a la cual esperaban turno todos los soldados de la guarnición local. Estaban sentados en el suelo bebiendo de una misma botella que pasaba de boca en boca, y tenían ramas de almendros en la cabeza como si estuvieran emboscados para un combate. El holandés preguntó con su lengua: ¿qué venden aquí?
Una mujer, le contestó su hijo con toda naturalidad. Se llama Heréndira. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe en el desierto, contestó Ulises. El holandés descendió en el hotelito del pueblo. Ulises se demoró en la camioneta y abrió con dedos ágiles una cartera de negocios que su padre había dejado en el asiento. Sacó un mazo de billetes, se metió varios en los bolsillos y volvió a dejar todo como estaba. Esa noche, mientras su padre dormía, se salió por la ventana del hotel y se fue a hacer la cola frente a la carpa de Heréndira. La fiesta estaba en su esplendor. Los reclutas borrachos bailaban solos para no desperdiciar la música gratis, y el fotógrafo tomando retratos nocturnos con papeles de magnesio. Mientras controlaba el negocio, la abuela contaba billetes en el regazo, los repartía en gavillas iguales y los ordenaba dentro de un cesto. No había entonces más de 12 soldados, pero la fila de la tarde habría crecido con clientes civiles. Ulises era el último. El turno le correspondía a un soldado de ámbito lúgubre. La abuela no solo le cerró el paso, sino que esquivó el contacto con su dinero. No, hijo, le dijo, tú no entras ni por todo el oro del moro, eres pavoso. El soldado, que no era de aquellas tierras, se sorprendió. ¿Qué es eso? Que contagias la mala sombra, dijo la abuela. No hay más que verte la cara. Lo apartó con la mano, pero sin tocarlo, y le dio paso al soldado siguiente. Entra tú, dragonante, le dijo de buen humor, y no te demores, que la patria te necesita. El soldado entró, pero volvió a salir inmediatamente, porque Heréndira quería hablar con la abuela. Ella se colgó del brazo del cesto de dinero y entró en la tienda de campaña, cuyo espacio era estrecho pero ordenado y limpio. Al fondo, en una cama de lienzo, Heréndira no podía reprimir el temblor del cuerpo. Estaba maltratada y sucia de sudor de soldados. Abuela, sollozó, me estoy muriendo. La abuela le tocó la frente y al comprobar que no tenía fiebre trató de consolarla. Ya no faltan más de 10 militares, dijo. Heréndira rompió a llorar con unos chillidos de animal azorrado. La abuela supo entonces que había traspuesto los límites del horror y acariciándole la cabeza le ayudó a calmarse. Lo que pasa es que estás débil, le dijo. Anda, no llores más. Báñate con agua de salvia para que se te componga la sangre. Salió de la tienda, cuando Heréndira empezó a serenarse y le devolvió el dinero al soldado que esperaba. Se acabó por hoy, le dijo. Vuelva mañana y te doy el primer lugar. Luego gritó a los de la fila. Se acabó, muchachos, hasta mañana a las 9. Soldados y civiles rompieron la fila con gritos de protesta. La abuela se les enfrentó de buen talante, pero blandiendo en serio el báculo devastador. Desconsiderados, gritaba, que se creen que esa criatura es de fierro. Ya quisiera yo verlos en su situación. Los hombres le replicaban con insultos más gruesos, pero ella terminó por dominar la revuelta y se mantuvo en guardia con el báculo, hasta que se llevaron las mesas de fritanga y desmontaron los puestos de lotería. Se disponía a volver a la tienda cuando vio a Ulises de cuerpo entero, solo en el espacio vacío y oscuro donde antes estuvo la fila de hombres. Tenía un aura irreal y parecía visible en la penumbra en el fulgor propio de su belleza. ¿Y tú?, le dijo la abuela, ¿dónde dejaste las alas? El que tenía era mi abuelo, contestó Ulises con su naturalidad, pero nadie lo cree. La abuela volvió a examinarlo con una atención hechizada. Pues yo sí lo creo, dijo. Trae las puestas mañana. Entró a la tienda y dejó a Ulises ardiendo en su sitio. Heréndira se sintió mejor después del baño. Se había puesto una combinación corta y bordada y se estaba secando el pelo para acostarse, pero aún hacía esfuerzos por reprimir las lágrimas. La abuela dormía. Por detrás de la cama de Heréndira, muy despacio, Ulises asomó la cabeza. Ella vio los ojos ansiosos y diáfanos, pero antes de decir nada, se frotó la cara con la toalla para probarse que no era una ilusión. Cuando Ulises parpadeó por primera vez, Heréndira le preguntó en voz muy baja, ¿Quién tú eres? Ulises se mostró hasta los hombros. Me llamo Ulises, dijo. Le enseñó los billetes robados y agregó, traigo la plata. Heréndira puso las manos sobre la cama, acercó su cara a la de Ulises y siguió hablando con él como en un juego de escuela primaria. Tienes que ponerte a la fila, le dijo. Esperé toda la noche, dijo Ulises. Pues ahora tienes que esperarte hasta mañana, dijo Heréndira. Me siento como si me hubieran dado trancazos en los riñones. En ese instante la abuela empezó a hablar dormida. Va a ser 20 años que llovió la última vez, dijo. Fue una tormenta tan terrible que la lluvia vino revuelta con agua de mar y la casa amaneció llena de pescados y caracoles. Y tu abuela Madis, que en paz descanse, vio una mantarraya luminosa navegando por el aire. Ulises se volvió a esconder detrás de la cama. Heréndira hizo una sonrisa divertida. Date sosiego, le dijo. Siempre se vuelve como loca cuando está dormida.
pero no le despierta ni un temblor de tierra. Ulises se asomó de nuevo. Heréndira lo completó con una sonrisa traviesa y hasta un poco cariñosa, y quitó de la estera la sábana usada. «Ven», le dijo, «ayúdame a cambiar la sábana». Entonces Ulises salió detrás de la cama y cogió la sábana por un extremo. Como era una sábana mucho más grande que la estera, se necesitaba varios tiempos para doblarla. Al final de cada doblez, Ulises estaba más cerca de Heréndira. «Estaba loco por verte», dijo de pronto. «Todo el mundo dice que eres muy bella y es verdad, pero me voy a morir», dijo Heréndira. «Mi mamá dice, de los que se mueren en el desierto no van al cielo sino al mar», dijo Ulises. Heréndira puso aparte la sábana sucia y cubrió la estera con otra limpia y aplanchada. «No conozco el mar», dijo. «Es como el desierto pero con agua», dijo Ulises. «Entonces no se puede caminar». «Mi papá conoció a un hombre que sí podía», dijo Ulises, «pero hace mucho tiempo». Heréndira estaba encantada pero quería dormir. «Si vienes mañana bien temprano, te pones en el primer puesto», dijo. «Me voy con mi papá por la madrugada», dijo Ulises. «¿No vuelven a pasar por aquí?» «¿Quién sabe cuándo?», dijo Ulises. «Ahora pasamos por casualidad porque nos perdimos en el camino de la frontera». Heréndira miró pensativa a la abuela dormida. «Bueno», decidió, «dame la plata». Ulises se la dio. Heréndira se acostó en la cama, pero él se quedó trémulo en su sitio. En el instante decisivo, su determinación había flaqueado. Heréndira le cogió de la mano para que se diera prisa, y solo entonces advirtió su tribulación. Ella conocía ese miedo. «¿Es la primera vez?», le preguntó. Ulises no contestó, pero hizo una sonrisa desolada. Heréndira se volvió distinta. «Respira despacio. Así es siempre al principio y después ni te das cuenta». Lo acostó a su lado y mientras le quitaba la ropa lo fue apaciguando, con recursos maternos. «¿Cómo es que te llamas?» «Ulises». «Es nombre de gringo», dijo Heréndira. «No, de navegante». Heréndira le descubrió el pecho, le dio besitos huérfanos y lo olfateó. «Pareces todo de oro», dijo, «pero hueles a flores». «Debe ser a naranjas», dijo Ulises. Ya más tranquilo hizo una sonrisa de complicidad. «Andamos con muchos pájaros para despistar», agregó, «para lo que llevamos a la frontera en un contrabando de naranjas». «Las naranjas no son contrabando», dijo Heréndira. «Esta sí», dijo Ulises. «Cada una cuesta 50,000 pesos». Heréndira se rió por primera vez en mucho tiempo. «Lo que más me gusta de ti», dijo, «es la seriedad con la que te inventas disparates». Se había vuelto espontánea y locuaz, como si la inocencia de Ulises le hubiera cambiado no solo el humor, sino también la índole. La abuela, a tan escasa distancia de la fatalidad, siguió hablando dormida. «Por estos tiempos, a principios de marzo, te trajeron a casa», dijo. «Parecías una lagartija envuelta en algodones. Amadis, tu padre, que era joven y guapo, estaba tan contento aquella tarde que mandó a buscar como 20 carretas cargadas de flores, y llegó gritando y tirando flores por la calle, hasta que todo el pueblo se quedó dorado de flores como el mar. Delirió varias horas a grandes voces, y con una pasión obstinada, pero Ulises no la oyó, porque Heréndira lo había querido tanto y con tanta verdad, que lo volvió a querer por la mitad de su precio, mientras la abuela deliraba, y lo siguió queriendo sin dinero hasta el amanecer. Eso ha sido todo por hoy, creo yo. Es un capítulo que ya me aclara varias cosas, ¿no? Por lo menos como yo entendí. Pero bueno, ya no falta mucho. Yo calculo que ya en esta semana estaremos terminando esta historia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto ha sido la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, por Mateo Casas.